Muy bien, está atento Brian a la jugada. Bueno, ahora sí, muy buenas tardes con todos muchachos, muchachas. Les saluda el profesor Francisco Mendoza. Hoy día tenemos una nueva clase del curso de historia y hoy vamos a trabajar historia universal, ya principalmente. Vamos a trabajar temas ya que están relacionados a un periodo extenso del cual se hacen muchas preguntas porque hay diversos temas además que termina siendo el tema de la Edad Media. La Edad Media, ya la Edad Media recuerda que cronológicamente es un periodo de casi 1000 años, del año 476, caída del Imperio Romano Occidental, hasta el año 1453, caída de Constantinopla, capital del Imperio Bizantino o Roma de Oriente. En ese lapso de 1000 años aproximadamente hay una serie de hechos históricos y pueblos que se terminaron desarrollando. Por ejemplo, vamos a terminar hablando de los bárbaros, ya de los bárbaros o los pueblos extranjeros al dominio romano, sobre todo de los extranjeros procedentes del norte de Europa, llamados como germanos, y los reinos que terminaron conformando en Europa Occidental. También vamos a terminar hablando del Imperio Carolingio, ya en Europa Occidental. Vamos a hablar del feudalismo como una consecuencia posterior al desarrollo del Imperio Carolingio, también en Europa Occidental. Pero mientras tanto, en el oriente venían sucediendo otros eventos y otros pueblos que también se desarrollaban. En Europa Oriental estaba el Imperio Bizantino y en Asia están destacando para ese momento el Imperio Árabe, con su proceso de expansión a los alrededores del mar Mediterráneo y los cambios e influencias que terminaron teniendo en la historia de Europa. También vamos a terminar hablando de la Guerra de las Cruzadas, del renacimiento urbano y comercial y de la crisis del siglo XIV, sobre todo con el tema de la peste negra, que termina siendo un tema importante. Esto lo estoy distribuyendo con un grupo de 11 preguntas aproximadamente por el tiempo que tenemos para ver con las preguntas una serie de hechos a sus alrededores. Entonces, comencemos de una vez a trabajar. La primera pregunta nos dice lo siguiente. Dice, los pueblos germanos habitaron al este del Rin y al norte del Danubio en Europa. ¿Ah? Estamos hablando precisamente de su ubicación geográfica, insisto. Recuerda que los griegos llamaban bárbaros a todos aquellos pueblos que no terminaban teniendo la lengua griega. Para los griegos, bárbaro viene del término barbar. ¿Ya? Para los griegos, todos aquellos que hablaban un idioma diferente al suyo no se les entendía y solamente se escuchaba una cacofonía, una palabra repetitiva que era bar. Ahora, los romanos, por extensión, terminaron planteando que bárbaro era los pueblos fuera de Roma, que no solamente tenían un idioma diferente, sino que, sino que además ya te decía, eran los pueblos que vivían fuera de Roma, pero además de tener un desarrollo cultural diferente, los consideraban como un pueblo inferior. Los romanos se llamaban a sí mismos como un pueblo civilizado, ya civilizado, y cuando ellos terminaban llegando hacia otras regiones, lo que hacían era civilizar, llevar cultura a otros pueblos. Entonces, todos los pueblos que vivían fuera de Roma eran incivilizados. ¿Qué significaba ser incivilizado? Tenían un idioma diferente, tenían una cultura diferente, pero los romanos no la llamaban diferente, sino que la terminaban llamando inferior, ya inferior. Ahora, no solamente ese dato, ¿ya? No solamente ese dato, sino que recuerda también esto. Recuerda que los bárbaros podían, por su procedencia, terminar teniendo dos nombres diferentes. Si provenían del este, de Asia, se les llamaba fínicos, y si venían del norte de Europa, se les conocía con el nombre de germanos, ya se llamaba con el nombre de germanos. Ahora, los germanos, como dice acá la primera parte del enunciado, proceden desde el este del río Rin y al norte del río Danubio. Y eso ha sido pregunta de examen de admisión. Por eso se está poniendo ahí como parte del enunciado para poder recordar una pregunta. Dice, antes de las invasiones que se realizaron contra el Imperio Romano, presentaron características sociales, culturales y económicas diferentes, como su derecho que era. Entonces, la pregunta, y ya te he dicho esto en las varias semanas que veníamos trabajando, cada vez que tú encuentres una pregunta, lo que tienes que hacer es reducirla a su mínima expresión, ya reducirla a 3 o 4 palabras, ya para poder trabajar en base a ello. Entonces, la pregunta es, ya, derecho germano, ya, derecho germano. ¿Cómo era el derecho germano? Entonces, recuerda que el mayor aporte de Roma a la humanidad es el derecho. Es el derecho. Es un derecho escrito, que es un derecho institucionalizado y que regulaba todas las características de la vida de la población romana, desde el gobierno, la religión, el comercio, los tributos, la vida familiar, todo era regulado precisamente a través del derecho, ¿ya? Que además de eso era una ley que se hacía cumplir.
Ahora, recuerda que cuando los germanos invaden el suelo, ya el suelo de Roma Occidental, y le van arrebatando territorios a Roma Occidental y crean sus propios reinos independientes, recuerda que va a haber una suerte de mezcla cultural progresiva. Primero, recuerda que los germanos vinieron con sus propios dioses, con los dioses nórdicos, Odín, Thor, Loki, y la religión cristiana se debilitó, aunque progresivamente fue evangelizando a la población germana, fue convirtiendo a los nobles y a los reyes al cristianismo, y la iglesia cristiana se va a convertir en el elemento que termina unificando a diferentes pueblos germanos. El segundo caso a tomar en cuenta termina siendo el caso del idioma. Recuerda que los germanos son pueblos ágrafos, no tienen escritura, ¿ya? Pero tienen idiomas diferentes. Cuando ellos entran a Roma, donde en todas partes se hablaba el latín, se va a terminar generando una mezcla entre el latín y las lenguas germanas. A eso se le conoce con el nombre de lenguas romances, o parte de esta mezcla cultural. Y en el caso del derecho, recuerda, los germanos terminaron teniendo un conjunto de leyes que no eran escritas, sino que eran leyes morales, sobre todo, que se venían transmitiendo de generación en generación, de padres a hijos, de forma oral. Recuerda que esas leyes, al no ser escritas, se les conoce con el nombre de leyes consuetudinarias. Y esas leyes consuetudinarias se terminan basando en las costumbres, es decir, en lo que normalmente la gente hace y que todas las próximas generaciones deben repetir. Es algo que se aprende, repito, ya de forma oral, de padres a hijos, porque no existe ley escrita. Dos, son el tipo de leyes importantes que van a terminar teniendo ellos. Por ejemplo, conocido, las ordalías o el juicio de Dios. Si una persona, por ejemplo, es acusada de violación, en términos actuales, recuerda, si alguien me acusa a mí de violación, yo lo que voy a terminar haciendo es exigir que la persona que me está acusando pase por médico legista, y no solamente por médico legista, sino también por cámara Gesell, para que le hagan un estudio psicológico a ver precisamente si lo que está diciendo es cierto, por médico legista para ver si es que yo he terminado cometiendo algún tipo del acto del cual se me termina acusando. Si hay una prueba genética, si hay una prueba, no sé, de cabellos o de vellos o de ADN, de mi cuerpo, el cuerpo de la persona que me acusa. Toma en cuenta que eso es en la actualidad, pero en esa época no existía. Y como no existía, recuerda que estaba el juicio de Dios. ¿Y como el juicio de Dios? Si a mí me acusan de violación, entonces yo tenía que terminar metiendo mis manos en plomo caliente o caminar sobre brasas, sobre piedras precisamente calientes con los pies descalzos, y si me quemaba es porque soy culpable. Y si no me quemaba es porque Dios ha terminado protegiendo mi cuerpo, por eso el juicio de Dios, para terminar demostrando mi inocencia. ¿Ya? Ya terminaban siendo las ordalías o juicios de Dios, por poner un ejemplo. Otra característica del derecho germánico, que fue pregunta de examen de admisión además, que fue muy importante, porque producto de esa ley se terminaron generando cambios políticos muy radicales en Europa, terminó siendo el llamado derecho a la herencia de sangre. El derecho a la herencia de sangre decía lo siguiente. A ver, si yo termino siendo, vamos a suponer, ya vamos a poner un ejemplo. Acá tenemos ya ahorita 26 personas en sala, ¿ya? Si yo termino siendo padre de todos ustedes que me están escuchando, ¿ya? Si yo tengo hijos varones y mujeres, yo como padre ya tengo una preocupación con mis hijas mujeres. Mi preocupación es que mi hija mujer consiga marido y yo le voy a terminar consiguiendo esposo, ¿ya? Para poder tener las mejores o las mayores ventajas familiares que pueda hacer con esta nueva familia con la que me voy a emparentar, o que pueda terminar dándole un mejor destino precisamente a mi hija. Pero luego de eso ya no es más mi preocupación. Mi preocupación ahora son mis hijos varones. ¿Qué cosa dice la ley del derecho a la herencia de sangre? Que cuando el padre muere, ya, sus propiedades y riquezas se reparten por igual entre los hijos varones que queden con vida. ¿Qué significa eso? Que si yo tuve 10 hijos varones, pero cuando yo me morí solamente quedaban 3 de ellos, los 3 se van a repartir por igual el terreno, el dinero y los títulos que yo poseo, ¿ya? No importa que sea mi hijo mayor, mi hijo menor, el que más me quiso, el que me quiso matar o el que yo no estoy seguro si es mi hijo o no, ¿ya? Entre todos se termina repartiendo por igual, y eso se le conoce como el derecho a la herencia de sangre. Repito, ¿qué pasa con las hijas? Las hijas solamente, repito, se le termina buscando marido, ¿ya? Marido. Una vez que yo consiga marido para mi hija, será mi hija problema de su marido, ya no es problema mío, ¿ya? Así de frío terminaban siendo las cosas, Alejandra, ante la pregunta. Entonces, repito, ante el texto que se viene pidiendo, repito, cuando me dicen,
¿Cómo era el derecho de los germanos? Me dice, emitido e impuesto a todos por una autoridad central. No, no era por una autoridad central, sino que terminaba siendo transmitido por parte de la tradición, ya transmitido de padres a hijos de generación en generación. La B era de tipo consuetudinario, es decir, basado en la costumbre. Eso me parece que es lo más correcto. C, escrito. No es escrito porque los germanos no tienen escritura, son ágrafos. D, superior al derecho romano, que estaba monopolizado por los patricios. No, el derecho terminaba siendo por igual para todos. ¿Ya? Recuerda que hay una ley en Roma llamada como eh, la ley de las 12 tablas, que establecía la igualdad ante la ley entre patricios y plebeyos. Así que no era solamente derechos para los patricios. Y la E, igualitario, sin tomar en cuenta las diferencias sexuales, económicas, sociales, no. ¿Ya? Siempre hay jerarquías sociales y hay algunos grupos que vienen teniendo mayores beneficios que otros. Así que no es una sociedad igualitaria. La mejor clave termina siendo la B de besito. ¿Ya? Termina siendo la clave en la pregunta número uno. Acá le estoy dejando precisamente algunas características extras con respecto a los germanos, ¿ya? Con respecto a los germanos, ¿ya? Ahora mira, acá hay un dato especial con respecto a los germanos, ya que le estoy poniendo un dato extra que dice, los germanos tuvieron a la cabeza, ya a la cabeza, o fueron encabezados por parte de caudillos militares, quienes van a terminar liderando el proceso de invasión a Roma. Esta es una cuestión importante, ¿eh? No te olvides que los pueblos ubicados al norte de Europa se dedican a actividades agropecuarias, es decir, a la agricultura y a la ganadería. Pero sus tierras no son las más fértiles que existen. Al contrario, las tierras del norte, al haber una mayor cantidad de frío, son menos productivas en comparación a las tierras del sur de Europa, España, Francia, Italia. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Cuando ellos entraron en una crisis climática muy fuerte, ya la pequeña era del hielo en el siglo IV, ya ellos van a terminar buscando dónde poder asentarse y cultivar. Y el Imperio Romano era el mejor espacio para ello. Como no podían entrar de manera pacífica, ya porque las fronteras habían sido fortificadas, ya después de las migraciones germanas del siglo III, pues ahora van a entrar por la fuerza, ya por la fuerza. Y quienes encabezan esas invasiones terminan siendo líderes militares, caudillos militares. Ellos encabezan el ataque, invaden las fronteras, toman territorios y la población está detrás de ellos. Ellos van a terminar tomando terrenos y una vez que toman terrenos, la gente dedicada a la agricultura y la ganadería tomará los terrenos, producirá en esos terrenos y mantiene a los militares para que los terminen protegiendo. ¿Ya? Y esa es parte precisamente de la situación que se va a realizar. Por eso es que muchos consideran la invasión de los germanos como la base de lo que luego será el feudalismo, ¿ya? Es decir, es como si fuera, el caudillo es como si fuera el señor feudal, ¿ya? Él me termina dando tierras, ¿ya? Y me termina dando protección a cambio de que yo termine cumpliendo sus leyes y le termine pagando rentas o tributos. Y es la misma característica, más o menos, ¿ya? De lo que luego vamos a terminar viendo en el sistema feudal. Ahora bien, en la pregunta número dos, ¿qué dice la pregunta número dos? Dice, al observar el siguiente mapa europeo de inicios del siglo IX, ¿ya? De inicio del siglo IX, entonces recuerda este punto que es importante. Dice, y tomando como base lo estudiado, podemos afirmar correctamente que, ¿ya? Mira, acá hay un punto importante. En el mapa se habla de ahí de color naranja del llamado Imperio Caro, del llamado Imperio Carolingio, del Imperio Carolingio. Entonces hay que recordar lo siguiente. Recuerda que fueron diversos los reinos germanos que terminaron tomando dominios en el territorio de Europa occidental. Estuvieron los visigodos en España, los francos en Francia, los anglos, sajones y jutos en el territorio de Inglaterra, los suevos en la zona del norte de España, están los ostrogodos y los lombardos en el territorio italiano, y así hay un montón de pueblos, ¿ya? Toma en cuenta que estos pueblos entre el siglo V y VIII no se llevaron nada bien, ¿ya? Estos pueblos se terminaron encontrando en diversos enfrentamientos, guerras que se van a terminar produciendo sobre todo para poder delimitar sus fronteras. Ahora, ¿cuándo acaban estas guerras? Cuando a mediados del siglo VIII, uno de estos reinos germanos enfrenta y derrota a todos los demás. Y este reino germano que derrota a los demás, quien termina siendo, es el reino franco, dirigido por parte de Carlo Magno, quien formó el llamado Imperio Caro, el Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio ya se va a terminar caracterizando por haber logrado la reunificación en gran parte de lo que fue el Imperio Romano Occidental. ¿Ya? Ese va a terminar siendo su gran importancia. Carlomagno, en base a guerras, va a terminar tomando el control de diversos territorios de la actual Europa,
Por ejemplo, el Imperio Carolingio se termina basando en, número uno, los territorios actuales de Francia, Alemania e Italia, pero también va a tener el control de territorios más pequeños, como terminan siendo Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, ya Austria, Suiza, de Austria, Suiza, hasta ahí van 8. Pero además de eso va a tener parte de España, parte de la República Checa, parte de Polonia. Son muchos los dominios que ellos van a terminar teniendo. Es grande el control de territorios que hizo Carlomagno. Ahora bien, el Imperio Carolingio se va a desarrollar entre mediados del siglo VIII y mediados del siglo IX, en la que se va a terminar fragmentando producto del Tratado de Verdún. Ahora, como me dice, al observar el siguiente mapa europeo de inicio del siglo IX, ¿ya? Y tomando como base lo estudiado, podemos afirmar correctamente que, bueno, lo que estamos hablando es del Imperio Carolingio, y acá lo que me están pidiendo es los elementos verdaderos sobre ese periodo. Dice, uno, gracias a las conquistas de Carlomagno, toda Europa fue convertida al catolicismo. Bueno, yo te diría que no, porque hablar de toda Europa ya es demasiado exagerado. Recuerda, si te das cuenta en el mapa, mira, acá dice, en donde está España, dice Emirato Omeya de Córdoba. Toma en cuenta que gran parte de lo que es España y Portugal estuvo en manos de los musulmanes, desde el año 711 hasta el año de 1492. Entonces, solamente tomando en cuenta ese territorio, toda Europa no terminó siendo católica, menos la zona de Europa del Este, ya menos la zona de Europa del Este. El Imperio Bizantino, ya el Imperio Bizantino, el territorio de Rusia no terminaban siendo parte precisamente de esta religión. Pero en el caso de España, ya con eso podemos afirmar de que no toda Europa fue convertida al catolicismo. Si la uno es incorrecta, entonces puedo eliminar la alternativa A, puedo eliminar la alternativa B, ¿ya? Y ya solamente me quedan tres posibles claves. ¿Qué me dice la número 2? Existieron dos imperios europeos que defendieron al cristianismo frente a otros pueblos. Bueno, ya, bueno. Uno es el Imperio Carolingio, otro podría ser el Imperio Bizantino, ya. No se puede ver en el mapa, pero sí dice en base a lo estudiado sobre este periodo. Podría ser esa B una alternativa. Yo prefiero dejarlo como un puntito, como una posible, ya, como una posible clave. Yo siempre es una cuestión que tienes que tomar en el examen. Hay alternativas, ya, hay alternativas, por más que tú seas un tiburón, ya, o un lobo en el curso de Historia del Perú, de Historia Universal, ya, que yo te he enseñado y por lo tanto sabes un montón. Entonces, puede ser de que algo te quede en duda. Entonces, es mejor siempre poner un puntito al costado como, me suena, pero no estoy muy seguro. Ya, pero no estoy muy seguro. Entonces, ahí le estoy poniendo a las dos un puntito al costado. Me estoy poniendo como si yo estuviera resolviendo el examen contigo. ¿Ah? Dice la 3. El Imperio Carolingio abarcó parte de las actuales Francia, Italia y Alemania. Eso sí termina siendo verdadero. Por lo tanto, si la 3 es verdadera, ya, mira, ¿cuál contiene 3? La E de nano, ya, y la C de casa. La D de dedo no, ya, la D de dedo no contiene, ya no contiene la 3, por lo tanto también la termina eliminando. Ahora, ¿qué me dice la 4? Las marcas eran provincias interiores del Imperio Carolingio. A ver, ¿qué cosa o cómo estaba dividido el imperio? Carlomagno, que tenía un imperio gigantesco, dividió su imperio en tres espacios administrativos. Número uno, ya número uno, condados, ya condados. ¿Qué era un condado? El condado eran las provincias al interior del virreinato, al interior del imperio carolingio y fueron 300, ¿ya? La persona que dirigió un condado se llamaba conde, ¿ya? Y ellos eran los encargados de hacer cumplir las leyes, cobrar los impuestos, mantener el orden al interior de las provincias. Eso es lo que hace el conde en una provincia o condado. También habían provincias fronterizas conocidas con el nombre de las marcas. Y acá en el mapa están, por ejemplo, aquí está la marca hispánica, aquí está la marca danesa, aquí está la marca bretona, aquí está la marca panonia, aquí está la marca esclava, ya aquí está la marca del este o Österreich, y así por el estilo, y así por el estilo. Las marcas terminaban siendo provincias fronterizas, ya fronterizas militarizadas, las cuales están encargadas de, ya, continuar con la expansión territorial sobre otros reinos enemigos y de frenar la expansión, ya, la expansión de otros reinos sobre el imperio carolingio. Entonces, cuando me dice 4, las marcas eran las provincias interiores del imperio de Carlomagno, no. Las marcas eran las provincias militarizadas, fronterizas, para evitar la invasión. Ahora, un conjunto de condados más una marca formaba una región llamada ducado, pero la 4 termina siendo falsa. Y como la 4 es falsa, entonces, ¿qué me queda? Uno, eliminamos la I de enano, ya que tenía 3 y 4. Y la única que queda como posible clave termina siendo la C de casa. Ya la C de casa. Repito, profe, ¿por qué te hacía dudar la número 2? Repito, porque no lo hemos visto en clase todavía. ¿Ya? A mí no me hacía dudar. Yo lo estoy poniendo como si fuera un alumno. ¿Ya? La Iglesia Católica con sede en Roma, ya con sede en Roma,
siempre fue amenazada por diferentes pueblos. Una de sus grandes amenazas fueron los lombardos durante mucho tiempo, los lombardos. Y cada vez que los lombardos querían atacar Roma, el imperio bizantino siempre salió a protegerlo hasta que llegó un momento a mediados del siglo VIII que Bizancio tuvo problemas, ya no pudo mantener el control de esos territorios, así que el reino franco, primero con Pipino el Breve y luego con Carlomagno, fueron los protectores de la Iglesia Católica, y los protectores de Roma, por lo tanto. Entonces, esa respuesta de que existieron dos imperios que defendieron el cristianismo sí termina siendo correcta. Y la clave, por lo tanto, es 2 y 3, C de casa. A ver, vamos a ver qué me ha respondido. ¿Ya? A ver, ahí he encontrado varias respuestas. A ver, Alejandra me decía la C, ya Camila me decía la C. Bueno, sí es la C, pero no me la pongan con duda, ya no me la pongan con duda. Pero con duda suena como que no estoy seguro. Y en el momento del examen, la inseguridad tienes que dejarla de lado. Una vez que tú tienes una pregunta, por más que estés dudando, ¡pa! Terminas marcando y ya fue. Pregunta marcada, pregunta a la que no regresas, ¿ya? Ni regresas para volver a verla, ni regresas en tu mente. Pregunta que marcaste, pregunta segura, ¿ya? Adela también me decía que era la C, ¿ya? Así que recuerda que la clave correcta termina siendo la C de casa. A ver, vamos a la pregunta número 3 entonces, ¿ya? La pregunta número 3 dice, pregunta número 3 acaba de aparecer, aquí está un dato del tema que estamos hablando hace un ratito de la protección, ¿ya? A ver, dice, pregunta número 3 aparece, ahí está la 3 dice, la escuela palatina fue fundada. La escuela palatina fue fundada por el emperador Carlomagno en el palacio de su capital llamada Aquisgrán, ¿ya? Se convirtió en el centro educativo más renombrado de la época, en el siglo IX, y sirvió de ejemplo para la creación de otras escuelas. Al respecto, identifique los enunciados incorrectos. Les vamos a recordar. Pregunta de examen de admisión. ¿Qué es el Imperio Carolingio? El Imperio Carolingio termina siendo la alianza entre el Reino Franco y la Iglesia y la Iglesia Cristiana, con el objetivo de restaurar el Imperio Romano Occidental. ¿Ya? Ese es el Imperio Carolingio. Ahora, como, como el Imperio Carolingio ya había hecho una alianza, ya había hecho una alianza con el reino, con la iglesia cristiana, hay que recordar algo. Recuerda que durante siglos, durante más de 200 años, la iglesia católica, la iglesia cristiana, fue perseguida por parte del gobierno romano. Pero gracias al emperador Constantino y luego al emperador Teodosio se hicieron alianzas con la iglesia. ¿Ya? La iglesia ayudó o intentó ayudar al imperio carolingio para que ésta no termine cayendo producto de las rebeliones y las invasiones existentes. Pero recuerda que la iglesia ganó durante algunos siglos una fuerte influencia de la iglesia. La iglesia católica la protegía, la difundía y la defendía. Ya, y la defendía. Lamentablemente el imperio carolingio cae o el imperio romano cae. Llegan los germanos, repito, los germanos tienen sus propias creencias religiosas, la religión cristiana se debilita, aunque luego termina recobrando influencia, pero nunca al nivel que habían tenido durante la época del imperio romano. La iglesia católica siempre terminó buscando a un rey cristiano suficientemente fuerte que la defienda y que la difunda. Y ese va a terminar siendo precisamente el imperio carolingio. Como la iglesia fue apoyada por Roma y se encargó de ser la aliada para la protección religiosa ya del inmenso imperio que Carlomagno ha creado, pues bueno, la iglesia le dijo, mira, como somos amigos, yo tengo algo muy importante. Yo he sido la protectora de la cultura clásica greco-romana en Europa Occidental. Y como yo he sido la protectora, yo tengo en la síntesis del conocimiento clásico en mis manos a través de dos grandes variantes o de dos grandes fuentes del conocimiento, el trivium y el quadrivium. El trivium terminaban siendo las letras, gramática, saber escribir, retórica, saber hablar, oratoria, y dialéctica o filosofía, saber pensar. Y por otro lado están las ciencias del quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía. Si tú juntas 3 más 4 tienes 7, ¿ya? Y al 7, al 7 se le conoce con el nombre de las 7 artes liberales, ¿ya? Las 7 artes liberales. Precisamente ese conocimiento que venía teniendo la iglesia se lo terminó trasladando a Carlomagno. Y Carlomagno, en base a eso, hizo una fuerte reforma educativa. La reforma educativa ya se va a terminar haciendo a través de escuelas. Van a haber 3 niveles de escuelas.
la escuela palatina, ya la escuela palatina, donde se educaba a los nobles en el Palacio de Aquisgrán y los nobles eran educados con las siete artes eh, clásicas, pero además de las siete artes liberales, pero además de eso se les enseñaba a gobernar, a gobernar. Precisamente la pregunta está sobre qué es lo que se enseñaba en la escuela palatina. Y dice, atrajo a los hombres más cultos de la época, promoviendo lo que se le conoce como el Renacimiento carolingio. Así es. Recuerda que el Renacimiento es la revaloración de la cultura clásica grecorromana. Esa cultura clásica, protegida por la Iglesia, se le entrega al Imperio carolingio y esta va a ser revalorada en este periodo. Como es una suerte de universidad, no con ese nombre, pero como es un gran centro de estudios, ahí llegan los intelectuales más importantes hacia la capital del imperio de Carlomagno. Así que la primera termina siendo verdadera. ¿Ya? La primera es verdadera. ¿Qué más? La pregunta número o la afirmación número dos. ¿Qué me dice la afirmación número dos? Dice, el plan de estudios que se seguía contenía al trivium y al quadrivium. Yo te diría que es correcta porque ahí están las siete artes liberales. ¿Ya? Te diría que la segunda también termina siendo adecuada, ya adecuada. ¿Qué me dice la número 3? Ya dice, estaba abierta para la educación de los hijos del emperador, de los nobles y del pueblo. Ahí ya termina quemando. La educación era para los miembros de la nobleza. La escuela palatina era para los miembros de la nobleza, pero no para la gente del pueblo. Así que la tercera termina siendo una afirmación incorrecta, termina siendo falsa. Entonces, con eso yo tendría clave, ¿ah? Parece que la clave es la A1 y 2. ¿Qué me dice la 4? Es considerada la primera universidad de Occidente. Falso. La primera universidad de Occidente también ha sido pregunta de examen de admisión y se llama la Universidad de Bolonia, ubicada en Italia, ya en Italia. Por lo tanto, la que es la clave correcta termina siendo la A de avión, ¿ya? Ahora, acá me están preguntando, me dice, una compañera me dice, profe, ¿cómo se llama la escuela del pueblo? Repito, habían tres tipos de escuela. La primera, la que estaba haciendo a ver. Ah, ya, sí, tiene razón, no he leído bien, ¿ya? Acá me están pidiendo lo incorrecto, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo incorrecto no puede ser uno y 2 porque eso es lo correcto. La clave sería la C de casa, ¿ya? Que es lo incorrecto 3 y 4, ¿ya? Ahora, mira, profe, ¿cuál era la escuela del pueblo? Como te decía, hay tres niveles de escuela. Escuela palatina para los miembros de la nobleza, la escuela conventual, ¿ya? Conventual, porque se hacía en el convento. Catedralicia, porque se hacía en la catedral, o las escuelas abadengas, porque se hacían en las abadías. Toma en cuenta que cualquiera de estas terminan siendo templos, son iglesias, y en la iglesia se educaba a los miembros del clero. Al clero se le enseñaba las siete artes liberales, que era el conocimiento clásico que tenía la iglesia, pero además de eso, ellos tenían algo especial, el monopolio de la Biblia, el monopolio de la Biblia, que era la fuente de la salvación de la población. ¿Ya? Ahora, toma en cuenta que al pueblo se le terminaba educando en las llamadas escuelas parroquiales. Evidentemente, en la escuela parroquial la gente no tenía acceso a las siete artes liberales. Sí se les terminaba enseñando a leer, escribir, matemática básica, pero sobre todo se les terminaba enseñando el catecismo, las leyes de la iglesia, se les enseñaba moral, se les enseñaba ética, ¿ya? Se les enseñaba a comportarse y que no se rebelen contra el sistema, ¿ya? Así que no se olviden que eso también se hacía en la escuela parroquial, ¿ya? Parroquial, como me estaban preguntando hace un rato. Repito, como están pidiendo lo incorrecto, la clave es la C de casa, que 3 y 4 son incorrectas. A ver, vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 4. Ya, pregunta número 4. A ver, dice la pregunta número 4 lo siguiente. El imperio carolingio ya no era cohesionado, o sea, no estaba totalmente consolidado precisamente su unidad. Dice, no era cohesionado debido a los diferentes grupos étnicos que lo terminaban habitando. Claro, recuerda que el imperio carolingio se caracteriza por el Carlo Magno, sobre todo, en base a guerras, va a terminar incluyendo a muchos pueblos bajo su control. Y por eso es que vamos a terminar encontrando esta unidad política, pero que no termina siendo por completo, porque hay muchos pueblos con independencia cultural en su región. Dice, el imperio carolingio no era cohesionado debido a los diferentes grupos étnicos que lo habitaban. Las crecientes demandas de una aristocracia imperial que buscaba incrementar su poder, la mayor diferencia entre los nobles y los campesinos, ¿ya? A los cuales terminaban explotando, y los ataques exteriores que amenazaban a las marcas o a las fronteras imperiales. Por lo tanto,
La desaparición del Imperio Carolingio se debió principalmente a... Bueno, a ver, estamos hablando de la desaparición. Carlomagno, ya Carlomagno, tuvo cuatro hijos, pero cuando él fallece, tres de ellos ya habían muerto. Solamente quedó uno, llamado Luis el Piadoso, o Ludovico Pío. De acuerdo a ley, como él era el único hijo que quedaba, todo el imperio se quedaba para él. Luis el Piadoso tuvo dos graves problemas. El primero terminó siendo que los nobles sometidos a Carlomagno no están muy contentos con haber perdido, por ejemplo, la autonomía de sus territorios. Y siempre le pidieron a Carlomagno de que por favor les devuelva sus tierras y que ellos se iban a respetar la autoridad de Carlomagno. Pero Carlomagno le decía, sí, sí, ya sale la ley, la capitular, en cualquier momento le devuelvo sus tierras, etcétera. Pero siempre los paseaba, pero los nobles no terminaban teniendo, digamos así, la fuerza como para terminar enfrentando a Carlomagno. Todo el mundo sabía que Carlomagno tenía un muy mal temperamento y que los iba a terminar matando si alguien le reclamaba de más. Pero cuando murió Carlomagno, los nobles se fueron sobre Luis el Piadoso y él les dijo, bueno, si mi padre les ha dicho que le voy a devolver sus tierras, yo voy a respetar el acuerdo imperial y voy a ver qué cosa es lo que hago. ¿Ya? O sea, en lugar de mantener la firmeza como gobernante, decidió negociar con los nobles y los nobles se fueron por encima. Luis el Piadoso no les entrega tierras en propiedad, lo que hace es reconocer la heredabilidad del cargo que ellos terminaban teniendo. Es decir, si el conde es conde, su hijo, su nieto, su bisnieto también lo terminarán siendo. No importa que sean malos gobernantes, no importa que sean unos ineptos, se van a mantener precisamente con ese puesto en el poder. Es un caso especial. Y lo otro es que cuando muere Luis el Piadoso, o cuando está por morir Luis el Piadoso, de los 7 hijos que tuvo le quedaban 4 y ninguno quería compartir el trono o el territorio con los demás hermanos y comenzó una guerra fratricida. A la muerte de Luis el Piadoso se produce un conflicto o se produce una división del imperio entre los 3 hijos que quedan con vida y estos tres van a hacer o dividirse el imperio con el llamado Tratado de Verdún. Ahora, la pregunta dice otra cosa. Dice, la desaparición del imperio carolingio se debió principalmente, pero todo el enunciado que está arriba te habla de conflictos, te habla de que no había una fuerte unidad política, de que habían peleas entre la nobleza, que había diferencias entre la élite y los sectores populares, ya te hablaba de amenazas externas. ¿Sí? Cuando me dicen cuál termina siendo la causa principal, yo diría que una serie de factores. ¿Ya? Vamos a ver qué dicen las alternativas. Dice, las fuertes contradicciones en el interior del imperio. Esta puede ser, ¿no? Porque me hablan de una aristocracia que busca incrementar su poder. ¿Ya? Te habla de diferencia entre noble y pueblo. Te habla de amenazas externas, pero sobre todo habla de conflictos internos, de las diferencias entre los grupos étnicos. Entonces, todas esas fuertes contradicciones o problemas al interior, me parece que de acuerdo al texto es la mejor clave. La B, la invasión de los vikingos del norte del imperio. Mira, se va a producir la denominada segunda oleada de invasiones bárbaras. Los vikingos del norte, los húngaros del este, los musulmanes del sur, van a terminar invadiendo el imperio, pero este es cuando ya el imperio se había fragmentado en tres. Recuerda que los nobles de las diferentes provincias protegieron sus fronteras en base a murallas y la invasión, la segunda oleada de invasiones bárbaras, no terminó generando destrozos tan grandes como se habían producido con la invasión de los germanos en el siglo V. Pero lo que sí terminó generando es una fractura de lo que antes fue el Imperio Carolingio en un montón de pequeñas provincias que van a ser los feudos. La C, las rebeliones campesinas contra el régimen feudal, no tanto, porque todavía no hay un régimen feudal como tal, sino hasta la desaparición del Imperio Carolingio. La guerra civil entre los hijos de Carlomagno, pero no es con sus hijos, porque Carlomagno solamente tuvo uno que quedó con vida. Y la E, las epidemias procedentes de Oriente, no. Con todo lo que me está diciendo el texto, la mejor clave, sin duda alguna, termina siendo la A, las fuertes contradicciones al interior del imperio. ¿Ya? Y me dicen acá las claves. ¿Ya? Las claves terminan siendo, ya Sergio me decía la A, ¿ya? Y Alejandra también me decía la A. Sí, la clave correcta termina siendo la A de avión. ¿Ya? Recuerda que el texto, el enunciado original me está dando una serie de ideas. Esta de acá es una pregunta bien hecha de pregunta DECO. Recuerda que las preguntas DECO son preguntas de inferencia. ¿Qué te están dando acá? Te están dando característica uno, característica 2, característica 3, característica 4, y en base a eso, tú tienes que llegar a la respuesta. ¿Ya? Te están diciendo, repito, no hay unidad porque hay diferentes culturas. ¿Ya? Hay peleas entre los nobles por mayor poder.
Hay peleas entre la élite y los sectores populares, muchas peleas al interior del imperio. Eso facilita que el imperio se debilite y que luego se produzcan las invasiones, los enfrentamientos internos. La división por el Tratado de Verdún es una pelea entre los nobles precisamente por el poder, ¿ya? Es una muestra de una crisis interna en el gobierno. Por eso es que la clave correcta termina siendo la A de avión. Pregunta número 5. Nos vamos a ver el Imperio Bizantino. Dice, el Imperio Romano de Oriente, también llamado Imperio Bizantino, creado oficialmente por Teodosio en el año 395, conocido por la mayoría como el Imperio Bizantino, tuvo durante el siglo VI a su máximo basileo, su emperador llamado Justiniano. Y de él podemos afirmar que la pregunta es, ¿verdadero sobre Justiniano? Entonces recordemos. ¿Por qué te hablan de Teodosio? Mira, Teodosio no solamente reconoció a la Iglesia Católica como la iglesia oficial del imperio, sino que Teodosio, ante la amenaza inminente de invasión por parte de los germanos, decidió dividir el imperio en dos partes. Para su hijo Arcadio, Oriente, para su hijo Honorio, Occidente. Roma Occidental fue invadida por parte de los germanos, Roma Oriental, el imperio bizantino, va a tener una vida por casi 1000 años más, 1000 años más. Ahora, a su gobernante se le llama Basileus, y en el siglo VI se logra alcanzar muy rápidamente su época de mayor apogeo, de mayor desarrollo. En ese caso, habría que tomar en cuenta que su gobernante más destacado fue Justiniano. A mí me gusta decir lo siguiente: Justiniano fue un amante de la vieja gloria del Imperio Romano. ¿Cuál era la vieja gloria del Imperio Romano? Primero, sus grandes dimensiones territoriales que abarcaban todos los alrededor del mar Mediterráneo. ¿Ya? Precisamente Justiniano, en base a guerras, va a derrotar a dos pueblos importantes, a los ostrogodos en Italia y a los vándalos en el norte, en el noroccidente del territorio africano. Y con eso, el Imperio Romano de Oriente, que abarcaba todo el mar Mediterráneo oriental entre Egipto, Siria y el territorio de Grecia, también va a terminar abarcando el mar Mediterráneo occidental. Recuperaron el Mare Nostrum, alcanzando su máxima dimensión. No recuperaron España, Francia, Inglaterra, eso no. Ahí estaban los visigodos, los francos, los anglos, y con ellos no va a terminar chocando. Pero sí va a terminar recuperando las costas, ya las costas del Mediterráneo. Segundo, recupera la vieja gloria del Imperio Romano Occidental. ¿Y ese cuál es? Bueno, el derecho. Así que Justiniano va a terminar agarrando las leyes del Imperio Romano y lo termina convirtiendo en la base legal del Imperio Bizantino. Y en ese sentido, ¿qué tenemos? En ese sentido tenemos que él crea algo llamado como el Corpus Juris Civilis. El Corpus Juris Civilis, ya el cuerpo jurídico de leyes del Imperio Bizantino, se sustenta en dos cosas. Se sustenta en, uno, las leyes del Imperio Romano, conocidas con el nombre del Códex o el Código, pero además de eso, en las leyes nuevas dadas por parte de Justiniano, las novelas, las novelas. Entonces, se toma el derecho. Y lo tercero es que se va a terminar protegiendo ya la cultura del Imperio Romano. Una de ellas va a terminar siendo ¿cuál? Una de ellas va a terminar siendo el caso de la religión cristiana. Y se va a terminar construyendo la iglesia cristiana más grande en el Imperio Bizantino durante el gobierno justiniano, que es la Basílica de Santa Sofía, por poner un ejemplo. Entonces, con respecto a Justiniano, lo verdadero, esa es la pregunta, lo verdadero sobre Justiniano. Uno, ¿consiguió la máxima expansión territorial bizantina? Sí, sin duda. Ya lo que te acabo de decir, toma el mar Mediterráneo occidental. La primera es verdadera. Si la primera es verdadera, ya eliminé tres alternativas. Ya no puede ser ni la C, ni la D, ni la E, porque no contienen a la alternativa número uno. ¿Qué me dice la dos? Mandó construir las murallas de Constantinopla. Eso también es medio correcto, pero vamos a ver qué dice después. Logró unificar a toda la cristiandad de Europa Occidental. Él no va a terminar teniendo ni España, ni Francia, ni Inglaterra. Así que toda Europa Occidental no va a terminar siendo unificada o cristianizada por él. Solamente los alrededores del Mediterráneo. Esa es falsa. La cuatro, estableció la legislación bizantina sobre la base romana. Y eso sí termina siendo correcto. Así que, por lo tanto, la clave acá, la más adecuada, es la B de besito. La muralla de Constantinopla se van a terminar construyendo luego todavía. ¿Ya? Muy bien, ya, muy bien. Arthur, Alejandra, Sergio, ya, Sergio, ¿quién más por acá? Camila, ya, Camila, me decían que la clave es la B y esa es la clave correcta. ¿Ya? 4 de 5 chicos que respondieron me dijeron que la clave era la B y esa es la clave correcta, pero tenemos 42 chicos en sala, así que por lo tanto los demás también tienen que dejar su poderosa clave para ver precisamente si han terminado teniendo éxito o no. Recuerda, yo siempre menciono esto a los chicos que alguna vez han tenido la suerte o mala suerte de tener clase conmigo.
Siempre en el momento de una clase te puedes equivocar, en el momento del examen no. Así que normal, si te equivocas en el chat, te equivocaste, ¿verdad? Ya te equivocaste. Pero en el momento del examen hay que terminar llegando afilados para ese examen. Pregunta número 6 dice, en la etapa final del califato ortodoxo o perfecto se produjo una fractura entre los musulmanes en torno al debate de quién debería ser el nuevo califa o sucesor en el gobierno y de esta manera encontramos tres facciones principales, los sunitas, los chiitas y los jaríes. Establezca la relación correcta en base a las propuestas. A ver. Mahoma es el personaje más importante de la historia de Arabia. Mahoma es el personaje que unificó política y religiosamente Arabia, lo que permitió una unidad comercial del territorio. El problema es que cuando se muere Mahoma, al no terminar teniendo un sucesor varón, ¿ya? Porque tuvo solamente hijas mujeres, se va a terminar produciendo una pelea, bueno, se va a terminar asumiendo el control del gobierno por parte de sus seguidores religiosos más cercanos, ¿ya? Algo así como los apóstoles de Jesús, ¿ya? Y toma en cuenta que aparecen los llamados califas perfectos o ortodoxos, ¿ya? Los que gobernaban como si Mahoma estuviera presente. Ahí están Abu Bakr, está el califa Omar, con el que se inicia la Guerra Santa o la expansión, está el califa Othman, con el que se establece el Corán o el libro sagrado oficial, y está el califa Ali. Precisamente con respecto al califa Ali es que se va a terminar generando toda una contradicción. Para un grupo, el califa tiene que ser quién, ya tiene que ser quién. El califa tiene que ser una persona, ya tiene que ser una persona que termine siendo, a ver, ¿cuál sería el término adecuado? ¿Ya? El califa tiene que ser una persona que termine teniendo relación, ¿con quién? Que debe tener relación con Mahoma. Ali terminaba siendo el yerno de Mahoma, era esposo de una de sus hijas y por lo tanto él venía teniendo el derecho de poder ser el nuevo gobernante, ¿ya? Ahora, por otro lado, los sunitas que terminaban siendo un grupo mayoritario consideraban que el califa tiene que provenir de la familia de los Quraysh. ¿Y quiénes eran los Quraysh? Los Quraysh eran la familia que terminaba dirigiendo la ciudad de la Meca, la ciudad sagrada, ¿ya? Los llamados correichitas. Y por otro lado estaban los jaríes, quienes consideraban de que el nuevo califa, el sucesor de Mahoma, tenía que ser una persona aclamada, es decir, aprobada por parte de la mayoría de la población. En ese sentido, hubo precisamente una fractura de los seguidores del Islam, de los musulmanes. Por un lado están los chiitas que plantean que el califa debe tener parentesco con Mahoma, entonces la uno va con la B. Los sunitas planteaban de que el califa tiene que venir de la familia noble de los Quraysh, la dos va con la C, y los jaríes consideraban de que tenía que ser una persona aclamada o aprobada por el pueblo. Entonces la clave correcta termina siendo la B de besito. ¿Ya? Esta pregunta es una pregunta, ¿ya? Dice, profe, ese tema es fija, ya ese tema es fija, la de los árabes. Ese tema, aunque no lo creas, ha venido en pregunta de examen de admisión. Y es una pregunta pesada, es una pregunta pesada. Si hablamos de los árabes, siempre se habla de Mahoma, se habla del califato perfecto donde se inicia la expansión árabe, el califato omeya, donde se logra la máxima expansión territorial, y el califato abásida, donde se logra el apogeo cultural. ¿Ya? Se habla del Corán, se habla de la Meca, se habla de los cinco pilares del Islam, pero toma en cuenta que este término de los debates sobre quién debería ser el nuevo gobernante ha sido pregunta de examen de admisión, a pesar de ser una pregunta datera. Camila me habla del caoba, no, no es el caoba, ya, de la caaba, ya, la caaba. La caaba termina siendo, dentro de la ciudad sagrada de la Meca, termina siendo el templo principal donde está la piedra negra, ya, la piedra negra, que era un meteorito que ellos consideran la representación del poder de Alá. Profe, ¿cuáles son los principios del Islam? Bueno, los principios del Islam terminaban siendo las columnas vertebrales, que son cinco, ya que son cinco. Uno, la fe, ya, la fe, la profesión de la fe. Yo creo en Alá como único Dios y en Mahoma como su mayor profeta. ¿Ya? Eso es lo que yo creo. Pero profesar la fe significa que eso es lo que yo creo y que intento que tú también creas. ¿Ya? Profesar la fe. Ese es el pilar principal, ya ha sido pregunta de examen de admisión. Los otros pilares terminan siendo el rezo, 5 veces al día en dirección a la Meca, luego termina siendo la limosna para los musulmanes pobres a través precisamente de la iglesia, luego termina siendo la peregrinación una vez en la vida, ya por lo menos, hacia la Meca,
Y la quinta termina siendo el ayuno durante el mes sagrado, durante el Ramadán, que también ha sido pregunta de examen de admisión. Una pregunta de examen de admisión así múltiple para decir verdadero o falso, termina diciendo que el Ramadán se terminaba practicando en el noveno mes, es decir, en el mes de septiembre. Y la respuesta era falsa. ¿Por qué? Porque el Ramadán, el periodo de la gente recuerda la égira, los 40 días que Mahoma estuvo en el desierto, sí se termina produciendo en el noveno mes, pero del calendario lunar de los árabes. Y en el noveno mes del calendario lunar de los árabes, eso termina no teniendo una fecha exacta. Se desarrolla entre los meses de marzo y abril aproximadamente, pero no en el mes 9, que para nosotros en el calendario occidental sería septiembre. ¿Ya? No se olviden de eso. ¿Ya? Su calendario es diferente, como me terminan planteando acá. Ellos se mueven en base al calendario lunar, ¿ya? Y no terminan teniendo una fecha exacta como la nuestra. Por si acaso, ¿ah? Ya, por si acaso. Ha sido pregunta, examen, misión, así que un dato más les voy soltando, ¿ya? A ver, vamos con la pregunta número 7. Acá hay algunos datos más, por si acaso, con respecto a ellos. Pregunta número 7, ¿ya? Dice, característica de la sociedad feudal, ¿ya? El tiempo se va yendo. Me dice, a ver, cuando hablamos de la sociedad feudal, recuerda, el feudalismo clásico se desarrolla entre el siglo IX y el siglo XIII después de Cristo, desde la fractura del imperio carolingio del siglo IX hasta la derrota de los cristianos en la guerra de las cruzadas. Durante este periodo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Número uno, la poliarquía feudal, que significa de que no hay un gobierno unitario, ya unitario, como se había tenido en el imperio carolingio, sino que Europa se va a fracturar en un montón de pequeños territorios, los feudos, y también se fractura el poder político con la soberanía o el poder de los señores feudales. Segunda característica, la soberanía feudal. Cada señor feudal manda en su territorio. El señor feudal establece las leyes, impuestos, castigos, moneda y religión que se va a terminar creyendo dentro de su territorio. Si tú ves en las tierras del señor feudal, tienes que cumplir las leyes porque él es el dueño de la casa. Por otro lado está la autonomía feudal. En esa época, entre el siglo IX y XIII, ya hay reyes, pero recuerda que el rey es una suerte de coordinador de los diferentes señores feudales para que no se peleen a cada rato entre ellos, como también es el representante de los diferentes señores feudales ante otro reino, es el representante diplomático. Pero recuerda, los señores feudales no se someten a la autoridad de los reyes, a ellos se les llama autonomía feudal. Si el rey le dice al señor feudal, me tienes que dar el 20% de tus ganancias a mí, el señor feudal le dice, anda, manda a tu mamá, yo no te voy a terminar cumpliendo, porque yo soy soberano en mi territorio. La otra característica es la autarquía. Cada feudo produce lo que necesita. Por lo tanto, el comercio es una actividad sumamente limitada. La economía, ¿ya? Como la sociedad, es una sociedad ruralizada. La gente vive en el campo, en el área rural, y la principal actividad económica es la agricultura o actividades agropecuarias, agriculturas y ganaderas. Ahora, en base a lo mencionado, me dice, característica de la sociedad feudal. Uno, debilitamiento de la nobleza terrateniente. Al contrario, los nobles terratenientes terminan siendo los señores feudales, y no se debilitan sino se fortalecen. Así que, por lo tanto, la C y la D no pueden ser claves porque me afirman que la una termina siendo verdadera. La dos, predominio de la población rural. A eso sí es verdadero. Hay una inmensa mayoría de la población que está en el campo y se dedica a la agricultura. Si la dos es verdadero, entonces elimino la A de avión. ¿Ya? Me queda B y E. Ahora, si te das cuenta, mira, en las dos, la 4 termina siendo correcta. Mira, aquí dice la 4, predomina la vida cristiana. Claro, la iglesia católica es el elemento que mantiene o que organiza la sociedad para poder evitar rebeliones. ¿Qué me dice? Ya, ¿qué me dice la 3? Desarrollo del ideal de caballería. En la sociedad medieval, ya en la sociedad feudal, hay tres órdenes sociales. Los oradores, que son los sacerdotes, ya ellos se encargan de rezar para la salvación de tu alma. Segundo están los bellatores, que son los nobles, y los bellatores son los que pelean. Ellos son los militares, que van a mantener el orden interno y el orden externo. ¿Ya? Y estos patas cuando no peleaban, terminaban peleando precisamente o terminaban compitiendo en justas, en torneos. Ellos son los caballeros militares. Y por otro lado está la tercera orden, que terminan siendo los laboradores, la gente del pueblo que labora y produce riquezas para sostenerse y sostener a los nobles y a los sacerdotes para que cumplan su función en la sociedad. La 3 es correcta, en cambio la 5 dice expansión de la esclavitud rural, falso. Lo que vamos a tener como principal mano de obra no son esclavos, sino terminan siendo siervos, personas semilibres.
O sea, tienen libertades, pero no pueden irse del feudo. Así que no hay una expansión de la esclavitud rural, ya eso termina siendo falso, y la clave correcta, por lo tanto, termina siendo la B de besito, ya, la B de besito, ya. Así que no se olviden de eso. ¿Ya? Ahí ya me estaban poniendo varios de sus compañeros que la clave terminaba siendo la B. Me lo ponía Saúl. Camila me decía que la segunda verdadera, por supuesto. Sergio y Arthur me decían que la clave era la B. Su compañera Camila me decía que la 3 era verdadero. Muy bien, ya muy bien. Así que la clave correcta termina siendo la B de besito. Ahí le estoy poniendo justo las características que hace un rato les venía mencionando, ya mencionando acá. Así que ahí tenemos este dato extra. Pregunta número 8. ¿Ya? 8. Dice, en diversos territorios de Europa, durante el desarrollo del feudalismo, el señor feudal solía entregar un manso a sus siervos, y estos a cambio tenían que pagar la renta por la recepción del manso. Este pago era realizado mediante, mira, en la sociedad feudal, ya en la sociedad feudal van a haber dos tipos de relaciones. La relación feudo-vasallática entre el señor feudal y el vasallo, que es un noble, ya, administrador de tierras. El vasallo le da una ceremonia llamada con el nombre de la ceremonia del homenaje, donde le jura fidelidad a cambio de protección, y el señor feudal le da al vasallo una ceremonia llamada investidura, donde le entrega una porción de tierras ya para que él las termine administrando. ¿Ya? La ceremonia se le conoce como la ceremonia de la investidura. La relación entre el señor feudal y el siervo se le conoce como relación de servidumbre. Y en esa relación de servidumbre, ¿qué encontramos? El señor feudal le entrega al siervo una porción de tierra, llamada manso, y además de eso le otorga protección legal y militar, ya, legal y militar. ¿Qué le da el siervo al señor feudal? Le termina pagando rentas, ya rentas, y las rentas se pagan de dos maneras, mediante el trabajo, ya sea sobre las tierras del señor feudal o como sirviente en sus casas, a través de la llamada corbea, o por otro lado están las banalidades, pagar impuestos por usar las propiedades del señor feudal, como es utilizar el granero para guardar los granos de trigo, el molino para molerlos, el pozo de agua, el camino a través de un impuesto llamado peaje y todo lo demás. Entonces, cuando me dicen, este pago era realizado mediante, en esta época todavía no se utiliza mucho la moneda, así que el pago se terminaba haciendo con trabajo o con parte de la producción. Entonces, cuando me dice, este pago era realizado mediante, uno, la entrega de productos como trigo ganado, eso termina siendo verdadero, ¿ya? Se paga con parte de la producción, eso es verdadero. Si la uno es correcta, entonces puede ser avión o dedo la clave. La 2, el cumplimiento de la corvea en la reserva señorial. La reserva es la tierra del señor feudal y se trabajaba a través de la corvea. La 2 también termina siendo correcta, la clave debe ser la A. 3, el pago únicamente otorgado en metálico, es en moneda, y la moneda se utilizaba muy poco porque el metal precioso es muy escaso en Europa. Y la cuarta, la entrega del 10% de sus ingresos económicos. El 10% es el diezmo, y eso se le paga a la iglesia, no al señor feudal. Así que, por lo tanto, la clave correcta termina siendo la A de avión. ¿Ya? No se olviden de eso. Vámonos a la pregunta número 9. ¿Ya? A la pregunta número 9 me dice, las características generales del auge urbano y comercial durante la Baja Edad Media fueron, a ver, en el siglo XI, las tierras europeas van a terminar perdiendo productividad simplemente por una sobreexplotación del suelo. Mucha gente, muchos siervos ya no pueden vivir de la tierra agrícola, pero dentro de las tierras extensas del señor feudal terminaban existiendo tierras eriazas, tierras áridas, ya tierras áridas, sobre las que antiguamente el Imperio Romano había construido ciudades, pero habían sido dejadas de lado. Mucha gente o se trasladó a esas ciudades o comenzó a construir ciudades. En ellas, ellos van a terminar agarrando un terreno, construyendo sus casas, y en esas casas van a formar talleres, talleres donde producen objetos de forma manual para poder venderlos en el mercado. Entonces aparecen los llamados talleres artesanales manufacturados. Taller de carpintería, taller de sastre, taller de zapatería, taller de joyería, etcétera. Aparecen varios talleres, ¿ya? Gracias al taller, ellos van a terminar vendiendo o produciendo mercancías, objetos para la venta, ¿ya? Entonces, entiendan eso, para la venta. Ya no es trueque un producto por otro, quiero dinero ahora a cambio. Producto de eso, el comercio es una actividad que va a entrar en crecimiento al interior de las ciudades. Recuerda que se van formando gremios, ¿ya? Los gremios van a terminar siendo, ¿ya?, la unión de comerciantes o la unión de artesanos de un mismo oficio para defender sus intereses. Un interés que el alcalde de la ciudad no les cobre muchos impuestos a ellos, pero sí a los comerciantes de otras regiones.
que por ejemplo se defiendan entre ellos en caso de alguno de los miembros termine sufriendo algún perjuicio. Por ejemplo, si hay, no sé, alguien de los trabajadores termina teniendo un accidente, pues toda la gente del gremio se termina ayudando haciendo una chanchita común. Por otro lado, ¿qué más tenemos? Tenemos a las ligas, que son uniones de ciudades geográficamente cercanas para tener un comercio más fluido entre ellos y ampliar sus mercados. Siendo la liga más importante la liga lombarda o la liga italiana, ya la liga italiana, que van a tener, que se van a producir no solo en el norte de Italia, sino que van a tener influencia comercial en el mar Mediterráneo, en el mar Mediterráneo. Y por otro lado tenemos a las ferias, que terminan siendo grupos de comerciantes que se unen y van a terminar formando mercados temporales en diferentes ciudades. Entonces, cuando me preguntan características ya del renacimiento urbano y comercial, dice uno, el auge económico de la ciudad de Venecia como potencia del Mediterráneo. Sí, Venecia, Génova y Florencia van a ser las ciudades más importantes de la Liga Lombarda que maneja el mar Mediterráneo. La uno es correcta, ya, la 1 es correcta. La 2, si la 1 es correcta, recuerda, hasta ahí puede ser la A o puede ser la D de dedo. ¿Qué me dice la 2? La transformación de la nobleza feudal en burguesía comercial. No, no, no. Los burgueses son un grupo y los nobles terminan siendo otros. Ahora, entre ellos van a haber relaciones, porque como las ciudades están dentro del feudo, le van a tener que pagar impuestos, algunos impuestos a los señores feudales, pero son dos grupos totalmente diferentes. La 2 es incorrecta, por lo tanto la clave debería ser la A. La 3, la organización de gremios de artesanos y comerciantes. Eso termina siendo verdadero. La 4, el surgimiento del cisma religioso de Oriente que dividió a la Iglesia Católica. Pues bueno, sí, en el siglo XI, en el año 1054, se produce el cisma del Oriente, pero no tiene nada que ver con el desarrollo del renacimiento urbano y comercial, no va con eso. Y la 5, la organización de ciudades-estado autónomas a la nobleza como Florencia. Así es, en Italia van a surgir varios pequeñas ciudades con gobiernos independientes y ahí encontramos a Florencia, Venecia o a Génova. La clave correcta termina siendo la A de avión. A ver, vamos a entrar a las dos últimas preguntas, ¿ya? Porque el tiempo ya se nos terminó pasando. Dice, la tercera cruzada. Mira, las cruzadas terminan siendo conflictos, ya terminan siendo conflictos entre los cristianos de Europa Occidental contra los musulmanes del Oriente. Recuerda que estas van a ser 8 episodios diferentes, ya 8 episodios diferentes, y entre los cristianos recuerda que hay tres grupos metidos en la pelea. Por un lado, la iglesia cristiana, la iglesia católica, que promueve la guerra, no financia, no pone plata ni tropas, pero promueve la guerra para poder frenar el avance del Islam como religión hacia la zona de Europa. Por otro lado están los señores feudales, quienes tienen problemas económicos y pelean para poder tomar el control de tierras en el oriente y obtener ganancias, ¿ya? Y por otro lado está la burguesía, los comerciantes, que durante el siglo XI han ido creciendo comercialmente y financian la guerra a los señores feudales para poder tener acceso comercial al oriente, para comprar y vender productos de la región. Ahora, de las 8 cruzadas los cristianos ganaron solamente la primera, pero una de ellas, la más importante seguramente, es la tercera cruzada, que es llamada como la cruzada de los reyes o de los tres reyes. Los reyes más poderosos, Ricardo Corazón de León de Inglaterra, Felipe II Augusto de Francia y Federico Barbarroja de Alemania, van a terminar movilizando tropas hacia la guerra. El único que se quedó a pelear hasta el final fue Ricardo Corazón de León y peleó y perdió ante el gran Saladino, que es el jefe de las fuerzas militares de los musulmanes. La pregunta me dice, ¿ya? ¿Cuál fue la causa de esta cruzada en particular? Bueno, en la segunda cruzada ya se buscó que Jerusalén, ciudad sagrada, no termine cayendo en manos de los musulmanes, pero perdieron. Y ante la caída de Jerusalén, el objetivo era precisamente mover a todas estas fuerzas para recuperar el control de Jerusalén. Entonces, la clave correcta termina siendo, uh, ya, yo creo que acá hay un pequeño error de redacción, porque se puede entender mal. Lo más correcto es la recuperación de la ciudad de Jerusalén, que estaba en manos de los musulmanes, ¿ya? Que estaba, no era por parte de los musulmanes, porque los musulmanes no son los que van a promover la guerra, ¿ya? La clave correcta termina siendo la clave C, pero haciendo ese pequeño cambio, ¿ya? No decir por parte de los musulmanes, sino que está en manos de los musulmanes.
¿ya? Para que sea más correcta esa alternativa. Ahora, la pregunta número 11, ya la pregunta número 11, a la pregunta número 11 dice, señale los enunciados que guardan relación con la peste negra que asoló Europa en el siglo XIV. Pues mira, cuando hablamos de la peste negra, recuerda que en el siglo XIV se produce la crisis del siglo XIV, periodo complicado. Conflictos, se produce la guerra de los 100 años, ya entre Inglaterra y Francia, pero también se inicia un periodo de fractura de la iglesia cristiana en el llamado cisma de Occidente. Pero el otro evento importante fue la llamada peste, una enfermedad que nació en Asia y se difundió en Europa gracias al comercio internacional, sobre todo promovido por parte de los comerciantes venecianos. Entre 1328 y 1330 se produce la primera gran oleada de la peste negra que terminó matando una inmensa cantidad de población. En general, en Europa por la peste muere un tercio de toda la población europea. Dice, Dice, entonces lo verdadero me están pidiendo, ¿no? Dice, uno, se cree que una de las causas que provocó la alta mortandad fueron las pésimas condiciones de vida que tenía la población europea en ese periodo. Sin duda, ya, sin duda. Y te explico por qué. Porque cuando se termina, bueno, la peste tiene tres causas. Las ratas que venían teniendo, o las pulgas de las ratas negras que terminaban transmitiendo precisamente la enfermedad. Los comerciantes venecianos terminaban recogiendo productos de Asia y de Yapa terminaban llevando sus ratas con pulgas que los picaban. Esto terminaba generando ampollas negras, ya llamados bubones o peste negra, precisamente por la forma que venían teniendo, y cuando estas se reventaban es donde la enfermedad se diseminaba más rápidamente. Los comerciantes venecianos llegaban a Europa, vendían productos y diseminaban la enfermedad. La mayoría de la gente que muere son los campesinos, porque es la mayoría poblacional. Pero cuando el campesino muere, la producción agrícola cae. Y como la producción agrícola cae, los alimentos se hacen escasos y caros y muy poca gente puede terminar comprando, logrando precisamente que la enfermedad se disemine con facilidad. Pero te dice, las pésimas condiciones de vida de la población europea, eso termina siendo verdadero. La primera está bien. La segunda, esta pandemia, y es una pandemia porque afecta a todo el mundo conocido, Europa, África y Asia. Esta pandemia afectó únicamente a la masa campesina. No, no, también afecta al comerciante, también afecta al noble, a todos. Es decir, a la población rural, ya que la población urbana tenía una mejor condición de vida. No, ellos también están fregados porque los alimentos se encarecen porque la producción cae. La segunda es falsa. La tercera, ¿qué me dice? Fue un factor fundamental de la Gran Depresión medieval. Claro, muere un montón de gente, se reduce la cantidad de demandantes, de compradores de productos, lo cual afecta a la producción y la actividad agrícola de manera general. Eso está bien. Y la cuatro, pese a la alta mortandad, no se observó ningún cambio social ni económico. No, sí, cuando el número de campesinos cae, se comienzan a traer a esclavos, por ejemplo, como una solución ante el problema. Así que sí hay cambios, ya hace cambios sociales y económicos en la época. Por lo tanto, la mejor clave terminaba siendo la E1 y 3. Y ahí vamos a parar precisamente porque ya me pasé varios minutos y tenemos otra clase precisamente que terminar trabajando. Entonces, muchachos, muchas gracias por la atención. Ya, muchas gracias por la atención. La siguiente semana vamos a trabajar solamente HP, ¿ya? Historia del Perú, porque ahora hemos utilizado el tiempo precisamente para poder hablar de historia universal. ¿Ok, muchachos? Así que un fuerte abrazo para todos y nos vemos la siguiente semana. Chao, chao. Muy buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se me puede escuchar?